Vamos a leer su palabra en Primera de Samuel 15. Vamos a estar leyendo el versículo 11, luego el 19 y luego el 26. Dice la palabra, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos y hermanas. Esta palabra es dura, confrontativa, pero es una palabra de alerta para mi vida, para nuestra vida, amados hermanos, quienes estamos acá. El venir a la iglesia no tiene que ser un hábito rutinario. El decir es miércoles, es decir domingo, venir a la casa del Señor. El venir a la iglesia es venir con un corazón dispuesto y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú me tienes preparado en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes que tratar con mi vida, Padre de gloria? ¿Qué es lo que tú vas a hacer conmigo, Señor? ¿Me estás preparando bajo el propósito que tú tienes para mi vida? Eso es una actitud de adoración. Eso es una actitud de humildad que tenemos que tener para venir a la casa del Señor. Porque el estar en la casa de Dios no es hábito, sino que es amor, es agradecimiento. Y cada uno de nosotros sabemos cómo es que venimos a la casa del Señor. Y yo le decía a mi Padre Celestial, esta palabra para mí es lo mejor que tú me puedes dar. Porque es una palabra de preparación para mi vida, amados hermanos. Porque acá es la caída de un rey que lo tenía todo, un rey que fue ungido por Jehová. Mas lo que tenemos que tener nosotros bien determinado es que no todo lo podemos tener contado en nuestra vida. Porque muchas cosas podemos tener, pero a veces por nuestras malas decisiones se pueden ir de nuestra vida también. Esta es una confrontación para la vida del rey Saúl, pero es una palabra para nosotros. Porque el Señor viene, cuando habla a través del profeta Samuel, le dice, me pesa haber hecho rey a Saúl. Le dolió en su corazón porque era un ungido del Señor. Dios te ha ungido, Dios me ha ungido para un propósito. Pero no por ello yo puedo estar determinado que como ya fui ungido, muchas veces puedo hacer cosas fuera de la palabra del Señor. Y Saúl, creyendo que ya lo tenía todo, porque había logrado autoridad, había logrado tener posición, pero muchas veces la altivez o el orgullo nos lleva a hacer cosas que no son tomadas de la mano del Señor. Y el Señor viene y dice, se ha apartado de mí, se ha apartado de mí. Desobedeciste sus órdenes y has actuado mal a los ojos del Señor. Y viene la palabra de último que le dice, tú has rechazado el mandato del Señor. La sangre de Cristo nos guarde a cada uno de nosotros de tener el sumo cuidado de rechazar la palabra del Señor. Porque Saúl rechazó el mandato del Señor, por lo tanto, el Señor lo rechazó a él como rey. Amado hermano, Dios lo rechazó, mas no lo despreció. Amén. Dios no nos rechaza. Dios no nos va a despreciar directamente a nosotros, porque rechazar no es despreciar. Rechazar es no aceptar. Rechazar es denegar algo. Y el Señor ya no estaba aceptando a Saúl como rey, porque había desobedecido. Había desobedecido a la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros creemos que estamos bien ante el Señor, pero a veces le fallamos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia. Dios no nos va a despreciar, pero sí nos va a rechazar, nos va a denegar y nos va a quitar lo que un día nos dio.
Dios nos ha dado un propósito. Dios nos ha dado algo que nosotros tenemos que hacer, amada iglesia. Y no tenemos que estar confiados de que ya nos lo dio, pero también tenemos que estar bien determinados que nos lo puede quitar. Porque muchas veces el fracaso en la vida del cristiano, amada iglesia, mire, comienza cuando empezamos a abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya no estamos dependiendo de Dios. Cuando muchas veces la relación con Dios ya no está. Cuando nos creemos autosuficientes. Y Saúl se creía autosuficiente, que podía hacerlo todo, mas no sabía que al rechazar el mandato del Señor iba a ser rechazado también él. Y me llama la atención en algo cuando el Señor viene, estás actuando mal a los ojos del Señor. Muchas veces actuamos mal delante del Señor y como que nos da lo mismo. Seguimos haciendo las cosas y continuamos caminando como que si no hubiese pasado nada. Tenemos que tener el sumo cuidado, amada iglesia. Porque el punto del fracaso de la vida de Saúl fue porque desobedeció. Ahí empezó el fracaso de un rey que lo tenía todo. Imagínense todo cuanto tenía Saúl, de un momento a otro le fue arrebatado, le fue quitado. Y muchas veces el problema, yo escribía por acá que a veces, a menudo, el proceso es repentino, pero también es gradual. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, cuando ya no leemos la Biblia, cuando ya no oramos, cuando muchas veces no venimos a la casa del Señor, estamos dando pequeños pasos de alejamiento del Señor. Y eso al final va a tener su factura, porque toda acción tiene su factura, tiene su consecuencia. Saúl fue rechazado como rey, porque sabe algo, amado hermano, él caminaba en una terquedad. Él era necio, tenía su necedad, era una persona obstinada, porque él quería hacer las cosas que él así lo deseaba, mas no las cosas que Dios estaba ordenando. Dios nos da una orden y nosotros tenemos que cumplirla, porque somos hijos de Dios. Y sabemos las consecuencias que van a caer cuando nosotros no le obedecemos al Señor. Mire, debemos de tener cuidado porque realmente la desobediencia o alejarnos del Señor, o cuando viene el fracaso a nuestras vidas, o sea, el problema del ser humano no es cuando no tiene nada. El problema del ser humano es cuando ya tiene algo, cuando ya tiene posesión, cuando ya tiene autoridad, cuando ya tiene poder, se siente como que si caminara por las nubes. Y eso le pasó a Saúl. Tenemos que tener cuidado de las bendiciones que Dios nos da. Tenemos que tener cuidado nosotros de lo que el Señor viene y nos bendice. Porque muchas veces Dios nos da dones, nos da talentos, pero no es para tener altivez, orgullo o engrandecernos o creer que nosotros podemos hacer las cosas sin ser guiados por la palabra del Señor. Y eso fue lo que le sucedió a Saúl cuando viene y se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Esta es una alerta, es una palabra de alerta para nuestras vidas. Y por eso yo le digo al Señor que la sangre de Cristo me cubra mi vida, cubra mi familia y nos cubra a cada uno de nosotros. Para no caer en ese momento de obstinación, de terquedad, de necedad. Porque hay quienes, amada iglesia, que Dios nos guarde con esto, que cuando Dios nos está bendiciendo, cuando Dios nos está posicionando en altos lugares, ya nos empezamos a creer mucho más y perdemos la humildad y caminamos en orgullo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Se creyó más cuando el Señor lo bendijo y fue el ungido del Señor, fue el ungido. Pero ser ungido no significa que podamos ser rechazados también. Tenemos que aprender a caminar. Primera de Samuel 15, el versículo 15 y luego del 17 al 20 dice su palabra: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
En vez de llegar Saúl y decirle, Señor, sí, pequé, Señor, te fallé, desobedecí, le estaba echando la culpa al pueblo. Le estaba echando la culpa al pueblo porque la palabra lo dice. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. Dígame, ¿cuándo el pueblo va a actuar sin el permiso de un rey? ¿Cuándo? El pueblo no va a actuar si el rey no da la autorización. Quiere decir que entonces fue Saúl quien dio la orden. ¿Cómo? En vez de llegar con humildad, llegó con altivez, con orgullo, echándole la culpa a otros. Y Dios eso no quiere en nuestras vidas. Y sigue diciendo la palabra, y dijo Samuel en el versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Aquí está como que aquella relación cuando alguien viene y lo confronta. ¿Y por qué me estás diciendo eso? No miras que yo te he hecho 40, 30 favores y con esto que estoy haciendo no te está agradando. Esa es una confrontación que tenía Saúl con el Señor, diciéndole, pero si yo he hecho mucho por Dios y solo porque me equivoqué ahorita, tú me vas a rechazar. Amado hermano, aquí tenemos que obedecer completamente. Obedecer a Cristo no es a medias, es obedecer completamente. Dios había dado una orden, destruir a todo el pueblo de Amalec y no llevar nada. Pero él viene y trae, y todavía, es que me llama la atención, es como mucha la actitud de nosotros, ¿no? Cuando nos dicen algo, pero que vengan los pastores y me digan, mire hermano Byron, pero es que usted no dice, pero pastor, acuérdese que yo le he hecho esto y lo otro. ¿Cómo? La sangre de Cristo nos guarde, amado hermano. ¿Cómo nosotros vamos a confrontar? ¿Cómo nosotros vamos a discutir? Tenemos que tener humildad. Tenemos que aprender a reconocer. Y Saúl no reconoció. En vez de humillarse, en vez de decir, sí Señor, te fallé, perdóname. No, empieza a reclamarle. Yo veo un reclamo acá. Yo veo un reclamo cuando le dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Sí, es cierto, le obedeció en mucho. Pero recuerde, amado hermano, ¿cuántos fracasaron en el caminar de Cristo? ¿Cuántos han fracasado? ¿Cuántos hombres y mujeres en Cristo, usados por Dios, por el Espíritu Santo, no han caído? No han fracasado. Aquí lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es mantener la intimidad con Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Si no hay intimidad con Dios, no va a haber firmeza, no va a haber determinación, no va a haber convicción, mucho menos va a haber obediencia. Si no hay una intimidad con Dios. Y esta es la palabra que Dios nos tiene en esta noche. Tenemos que estar nosotros vigilantes, tenemos que estar nosotros siempre dispuestos a seguir buscando de Dios y obedecerle a Él. Eso es lo que le pido al Señor, amado. Yo no soy perfecto. Yo soy el ser más imperfecto, pero yo necesito ir creciendo un poco cada vez más. Aunque a los ojos del mundo quizás no nos miren que crezcamos, pero a los ojos de Dios tiene que estar. Porque no podemos agradar a todo el mundo. Tenemos que agradar a Dios. Y aquí se me viene Saúl cuando imagínese primero el pueblo. Después, Señor, acuérdate de los muchos favores que Dios te ha hecho. ¿Cómo? ¿Cómo, amado hermano? Tenemos que tener esa actitud de humildad. ¿Y cómo fue el final de Saúl? ¿Cómo termina Saúl? Atormentado, desechado y termina al final quitándose la vida. La sangre de Cristo nos cubra, amado hermano. Porque tenemos que tener esa convicción a través de la palabra de Dios, que tenemos que caminar en obediencia. No podemos de otra. Aquí no hay obediencia a medias. Porque si las obediencias son a medias, pues Dios nos va a poder rechazar. Tenemos que tener el sumo cuidado. Saúl terminó siendo desechado, atormentado,
y todavía quitándose la vida a él. Los que han leído la Biblia y han leído la palabra de Dios, en todo lo de Samuel, sabe de lo que yo estoy hablando. Sabe lo que yo estoy hablando. Porque él fue atormentado después de esto, porque no hubo humildad en él. Más adelante vamos a ver y a darnos la palabra a través de otro rey que también fracasó, pero marcó la diferencia en algo. Marcó la diferencia en algo. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 16:14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vea lo que tenemos que tener cuidado. A mí Dios me habló y es donde yo más me tengo que estar preparando y es donde yo tengo que tener cuidado. Porque arrieros somos y en el mundo andamos y no estamos libres de cualquier tropiezo. No estamos libres de cualquier tropiezo, amado hermano. Podemos creer que andamos bien, pero de repente el enemigo puede venir y meternos zancadilla. Pero va a depender de cómo va a ser nuestra actitud. No vamos a poder evitar las tentaciones, no vamos a poder evitar los golpes del enemigo, no los vamos a poder evitar porque van a estar, son parte de nuestro diario vivir. Pero sí lo que podemos evitar es la manera en cómo nosotros vamos a reaccionar. Eso sí lo podemos tener bien determinado, porque los golpes de la vida, ahí lo tenemos que hacer los quites. El enemigo está siempre detrás de nosotros. ¿Ah? El diablo no está allá en las cantinas, el diablo está aquí porque quiere sacarnos a nosotros de la iglesia. De aquí quiere, de aquí nos quiere apartar. Él no está allá, él está feliz allá porque allá están todos los endemoniados. Él quiere sacarnos de acá a nosotros. Él lo que quiere es venir acá a la iglesia y apartarnos. Por eso la sangre de Cristo nos siga cubriendo a cada uno de nosotros, amado hermano. Cubrámonos con la sangre de Cristo. Orémosle al Señor en cada momento que salgamos, porque no estamos libres. 1 Samuel 31:4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Estas son alertas, amados hermanos. Estas son alertas de poder nosotros evitar caer en las garras del enemigo completamente. Amados hermanos, cuando nos apartamos, mire que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros, Dios nos guarde y Dios nos libre. Porque podemos caer en ese mundo de tormento, de aflicción, de desesperación, de ahogamiento, que nos puede llevar a una ansiedad y nos puede llevar a una depresión. La sangre de Cristo nos cubra. Yo no me imagino, pero la palabra de Dios habla de todo ese tormento que vivió Saúl después de lo que él hizo. No es fácil vivir en tormentos. Quizás nosotros hemos vivido algunos problemas, pero yo no sé si alguien ya ha vivido tormentos más difíciles. De caer en ansiedades tremendas, de caer en una depresión, porque hay muchos que hoy juegan y dicen: es que hoy tengo depresión. No conocen qué es la verdadera depresión. ¿Ah? El estar triste momentáneamente no significa estar con depresión. Tiene que tener cuidado uno. Que vengan y lo atormenten y lo aflijan a uno. Todos esos diablos chucos que vengan ahí, ese enemigo quererse levantar contra nosotros. Pero no tenemos que darle cabida al enemigo nosotros. Tenemos que ir un paso más adelante, amada iglesia. Yo le invito, amada iglesia, que sigamos buscando más del Señor. Que sigamos buscando más de Dios. Que sigamos nos preparando más del Señor, porque estas cosas del mundo ya no tienen arreglo. Ya no hay solución, amado hermano. Es mentira. Ya no hay solución. Se va a complicar todo esto, pero ahí va a depender de nosotros cómo nos vamos a enfrentar a todo lo que se nos viene. Pero no podemos caer en esto, porque a mí me llama la atención ver todo lo que vivió Saúl después de tenerlo todo, amada iglesia. Fue ungido. Fue el ungido por Jehová. Le dio todo. ¿Qué más quería? Pero a veces el poder, la posición nos gana. Cuando Dios nos unge con un puesto, no significa que somos más que superiores que los demás. Si Dios nos posiciona y nos unge para un puesto,
más servidores tenemos que ser. Más humildes tenemos que ser nosotros. Porque nosotros no podemos llenarnos de vanagloria. Y esto lo pagó caro el rey Saúl. Y usted también conoce el otro caso del fracaso del rey, el rey David. El rey David. Y eso solamente, ¿por qué sucedió? Por mirar. Por mirar lo que no tenía que mirar. Por eso tenemos que tener hasta cuidado de qué es lo que estamos viendo. Y esta es palabra de Dios para nosotros, porque la palabra está, pero depende de nosotros si la tomamos. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Lo que Él quiere es prepararnos, lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Amén. Tenemos que enfocarnos. Es que, wow, me imagino a David. Es que el diablo no va a venir todo horrible y todo feo, porque no se lo presentó hacia David. Se lo presentó con una modelo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros los varones. Igualmente las mujeres no están alejadas de esto tampoco. De repente miran a su modelo por ahí. Pues sí, hay que tener cuidado de lo que uno está viendo. Porque al tanto mirar, es cierto, puede ver, pero rápido, desviar la mirada, porque si se queda ahí idiotizado, va a caer. La sangre de Cristo nos guarde, amada iglesia. Porque es que mire, es que el diablo chuco no viene todo horrible, todo feo. Viene con todos los manjares posibles. Con mal lo que le gusta a usted. Sí, es que el enemigo así juega. Pero, porque imagínese, adulteró con Betsabé, no fue suficiente. Todavía mandó a Urías. Porque él no lo mató directamente él, pero él lo envió al matadero, poniéndolo al frente. Era el primero que se iba a ir. Eso es lo que sucede. Cuando a alguien miramos que nos gusta y algo nos está estorbando, ¿qué hacemos? Quitamos el estorbo, ¿va? La sangre de Cristo nos cubra, hermano. La sangre de Cristo nos cubra. Por eso le digo, mire, estamos viendo el fracaso de un rey, pero es una alerta para nosotros para que no podamos caer en ese fracaso. Y el rey David fue lo que dice, porque dice la palabra de Dios en 2 Samuel 11, de 2 al 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Solo con el simple hecho ya de mirar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado también, porque ¿qué estamos viendo nosotros en las redes? ¿Qué es lo que estamos viendo, amado hermano? La lujuria, el deseo carnal, el deseo desenfrenado. Todo está a un clic de la mano de nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? No solamente podemos señalar, es el hombre el que ve todo eso en las redes. No, con el respeto de ustedes, hay mujeres también que lo hacen. Hay mujeres también. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque David, por ver lo que no tenía que ver, el enemigo fácilmente lo cazó. Porque son los deseos de la carne. Al pecado no se llega solo con imaginar, son esos deseos. Y lo que usted está viendo lo va a traer. Es como un imán. Y por eso tenemos que tener cuidado. Y en 2 Samuel 12, 7 al 12 dice, entonces dijo Natán a David, el profeta que tenía ahí con él, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí. Mira, aquí está el otro ungido, ¿no? Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová,
haciendo lo malo delante de sus ojos. Otra vez la frase, lo mismo que le dijo a Saúl. Y dice: a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Así es sencillo. No nos podemos nosotros librar de las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. Es cierto, el Señor no nos va a despreciar, pero sí nos va a rechazar. Entiendan que rechazar es denegar, es quitar lo que Dios nos ha dado. Pero todo pecado, todo error que se tenga va a tener sus consecuencias. Podemos ir con el Señor y pedirle perdón, que Dios nos va a perdonar. Pero si nuestro error fue judicial ante las manos de los jueces, usted puede ser sentenciado aquí en la tierra. Dios lo perdonó, pero va a tener que ir a pagar 2, 3, 4, 5 años a la cárcel. Pero va perdonado con Dios. Y eso le pasó a David. Dios le perdonó, pero no lo apartó de las consecuencias que tenía para él. ¿Qué pasó con toda la familia de él? Conflictos. El hermano violenta, abusa de la hermana. El otro hermano termina matando al otro. Y el último Absalón viene a pelearle el poder al papá. Todo se destruyó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué le digo en un abrir y cerrar de ojos? Porque fue con la vista que David cometió el pecado. Por eso tenemos que tener cuidado que es lo que estamos viendo nosotros. Si no queremos caer en un fracaso y sumergirnos en un mundo de conflicto como lo que vivió David. Pero me llama la atención en algo, fíjese, amado hermano. Esto no va a aparecer ahí en pantalla. Pero en el versículo 13 del mismo capítulo 12 de 2 Samuel, dice: entonces dijo David a Natán. Imagínense lo que le dijo David. Esto fue lo que tocó. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Se da cuenta? Hay dos actitudes diferentes. Saúl no fue humilde, no hubo arrepentimiento en el corazón de Saúl, y por eso la vida de él fue de mal en peor, atormentado, desechado y al final matándose él solito. Mientras que David, es cierto, Dios le colocó varias consecuencias en su familia, porque hubo conflictos en su familia, pero Dios le perdonó. Dios le perdonó y él terminó su vida feliz en la vejez, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. No con esto le estoy diciendo vaya a pecar, vaya a pecar, vaya a pecar y le pide perdón a Dios. Tampoco. Pero David fue un hombre sabio. Él le pidió perdón al Señor. Él reconoció que había pecado. Ese es lo primero, reconocer cuando pecamos. Pero cuando no reconocemos que hemos pecado y nos llenamos de altivez, atengámonos a las consecuencias. Atengámonos a las consecuencias. Porque Dios lo que quiere es un corazón de arrepentimiento como lo tenía David. Porque David fue un hombre sabio. Usted ha leído la palabra de David. Todos los salmos que David escribió. Porque dice ahí, David fue conforme al corazón de Dios. Imagina, conforme al corazón de Dios, pero pecó. No significa que era perfecto, pero tenía un corazón humilde, un corazón lleno de arrepentimiento. Eso fue lo que le faltó a Saúl. Y por eso Saúl terminó mal, mientras que David llegó a su vejez, disfrutó
por lo primero que él dijo: pequé contra Jehová. Porque si usted se dio cuenta al principio, ¿qué fue lo que le dijo Saúl? Fue el pueblo. Y después le reclamó y todos los favores que yo le hice a Jehová. No fue humilde. Mientras que David marcó la humildad, y eso fue lo que le cambió la vida a través del arrepentimiento. Porque viene y Dios le dice, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado, no vas a morir. No vas a morir de manera violenta como murió Saúl, sino que en su vejez, tranquilo. A esto nos lleva la palabra del Señor. No con altivez, sino que con humildad. Saber valorar lo que Dios nos ha dado. Saber lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque no podemos nosotros el estar caminando en desobediencia a través de la palabra de Dios. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Mayor condenación tenemos. ¿Amén o no amén? O tiene miedo a que mayor condenación tenemos, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. O sea, Dios nos demanda obediencia. Y eso es lo que tenemos que hacer. A mayor obediencia va a haber mayor bendición. Y esa mayor bendición va a llegar a su vida. Y lo que usted está anhelando y lo que usted está atravesando, Dios va a obrar en su vida, porque usted es una persona obediente. Amén. Porque queremos los favores de Dios, pero no queremos ser obedientes a la palabra del Señor. Queremos el fruto del regalo de todo lo que Dios nos pueda dar, pero no queremos vivir el proceso de fidelidad a Dios, de obediencia hacia Dios. Porque usted y yo sabemos que fuera de Dios no somos nada. Fuera de Dios no somos nada más, hermano. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Nada, amados hermanos. Absolutamente nada. Por eso no podemos nosotros apartarnos del Señor. Amada iglesia, no le cerremos el corazón a nuestro Señor Jesucristo. No cerremos ese corazón a que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. En primera de Tesalonicenses dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Con nuestras malas actitudes vamos a apagar el Espíritu Santo. Con nuestras malas acciones vamos a hacer que el Espíritu Santo sea parte de nosotros. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Eso es lo que Dios quiere, amada iglesia. Y eso es lo que Dios pone en mi corazón, amada iglesia. No se deje influenciar en su trabajo. No haga cosas incorrectas. La semana pasada fue que Dios me permitió, creo que sí, que el domingo que prediqué, pasado, antepasado, platicaba con una hermana y me decía: yo tuve que dejar un trabajo. Y un trabajo donde se ganaba buen billete. Y muchos saben que trabajar dentro del sistema de gobierno, en instituciones de alto nivel, de alta jerarquía, se gana bien. Pero también hay que hacer muchas cosas indebidas. Y esta hermana me impacta porque dice: hermano, yo mejor me aparté. Estaba bien ahí, ganaba bien, pero tenía que hacer cosas indebidas. Es la sabiduría de parte de Dios. Y muchos preferimos estar ganando bien, hacer cosas que van en contra de Dios, y no nos apartamos. Nos venimos a un sistema de corrupción, y eso no le agrada a Dios. Por eso muchas veces decimos: pero ¿por qué me está pasando eso? No sabemos lo que nosotros estamos marcando a nuestra generación. Por eso le digo: no se deje influenciar por las cosas del mundo, por el área en donde usted trabaja. Si tiene que hacer cosas incorrectas, Dios hoy le está hablando: mejor apártese. Mejor apártese, amado hermano. Es cierto que si gana 10,000, 15,000 mensual, yo no se los voy a dar, pero Dios le va a multiplicar si usted actúa de manera sabia. Sí, amados hermanos. Hay muchos que están pasando esos procesos, trabajo, pero están ganando bien, pero están haciendo cosas indebidas, cosas que no le agradan al Señor. Tenemos que reaccionar. Hebreos 3, 7, 8 y
versículo 12 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No nos apartemos del Señor. Nos empezamos a apartar de Dios cuando hacemos las cosas contrarias de Él. Ahí empezamos a apartarnos. Por eso yo siempre pido, mire al Señor que me guarde, que me cuide, porque estamos rodeados, amados hermanos, de tantas tentaciones, de tantas situaciones que nos puedan ir apartando del camino del Señor. Y a Dios no le agrada eso. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué yo vengo y leo en los devocionales tanta palabra de tantos siervos del Señor ungidos y pasaron dificultades, fracasaron por las mismas actitudes que no permitieron que el Espíritu Santo fluyera en ellos? Imagínense la vida de Moisés, todo lo que él hizo, todo el proceso que vivió, y por haber golpeado la roca y no hablarle, se le quitó el derecho de entrar a la tierra prometida. Mire qué fiasco. Estaba a punto de llegar. Estaba a punto de llegar, amado hermano. Podemos estar a un paso de llegar a la meta, pero si hacemos algo indebido del Señor, eso se va a alargar, amado hermano. La sangre de Cristo nos cubre y nos guarde. Esta es una palabra para que la tomemos, amados hermanos, y accionemos en ella. Es hoy, ya no es mañana. Ya no podemos estar jugando a ser cristianos evangélicos a media. Tenemos que ser bien determinantes. Tenemos que tener buena convicción, amado hermano. Si usted no se siente bien en el lugar donde está, pues venga y busque y pídale a Dios oración y guía para que Él sea que le dé la dirección completa. Imagínese Sansón, todo lo que tenía era un nazareno, pero como que se metió con las mujeres que los mismos familiares, no con esas mujeres, no con los filisteos, no, pero él, terco, necio, se fue para ahí. Terminó también, el Espíritu Santo se alejó de él. Y si miramos desde un principio, Adán y Eva estaban en lo mejor, pero por dejarse llevar, cayeron en donde cayeron. Y así podemos hablar de tantos que en la palabra de Dios nos están dando esa palabra, esa orientación para que usted y yo no podamos caer donde ellos cayeron. Esa es la palabra del Señor, que nos da esa alerta para que nosotros no podamos venir y caer en ello. Me llama una parte de la palabra y voy cerrando en esto, en Salmos 51. Esta es una súplica de David después de haber pecado, pero es una súplica de corazón porque fue conforme al corazón del Señor. Fue una súplica, ahí sí que en la palabra de esta súplica él va buscando una renovación espiritual, pero va el arrepentimiento de corazón. Y dice la palabra de Dios ahí en Salmo 51, 10, 2: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más, quiero ser fiel en mi espíritu. Él reconocía que había pecado. Por eso él fue conforme al corazón del Señor, porque él sabía lo que había cometido. Amados hermanos, no caminemos en terquedad y en necedad, que si pecamos seguimos con lo mismo y como que nos da lo mismo, y no, tenemos que llegar con el Señor a pedirle perdón. Y sigue diciendo la palabra ahí: una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Mire qué humildad. Reconocer eso, amados hermanos. El poder decirle al Señor: una vez más quiero ser fiel. Yo no sé cuántos le hemos fallado al Señor, pero si hoy en esta noche tenemos que decirle: Señor, yo quiero volver a serte fiel, ayúdame. Solo no podemos. Tenemos que nosotros sacar ese orgullo dentro de nosotros y creer que solo nosotros lo vamos a poder lograr, amados hermanos. Todo lo vamos a lograr solo con Dios tomados de la mano. Yo le invito a que se ponga de pie.